Muy bien. Entonces, miren, para resumir, para modelar entonces una estructura, debemos tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que identificar los tipos de elementos, ya sea que estemos tratando con barras o placas. Las barras las podemos utilizar para modelar los elementos de los marcos, columnas, traves, largueros, vigas primarias, vigas secundarias, etcétera. Con las placas podemos modelar muros, losas y propiamente dicho, pues placas. Si estamos, por ejemplo, modelando un tanque de almacenamiento que sea de acero, las placas se modelan con estos elementos placa que vienen presentes en los programas de análisis estructural. Miren, y aquí se los puedo mostrar, por ejemplo, aquí en el programa SAP. Voy a poner brevemente un modelito rápido para que ustedes puedan observar este tipo de condiciones así de rápido. Voy a indicarle que me muestre dónde están los elementos placa. Aquí ya le doy un poquito de volumen para que ustedes puedan observar. Bueno, no trae ahorita elementos placa, ahorita, pero vamos a insertarlos. Pero miren, aquí pues la estructura que está hecha a base de marcos, pues bien se puede modelar con elementos barra. Aquí se los estoy señalando. Y aquí, por ejemplo, tiene esas características. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. ¿Cómo se trazan esos elementos barra? Pues con las herramientas que vienen señaladas aquí en esta barra, ¿no? Tenemos como primera parte elementos barra para trazarlos de diferentes maneras y tenemos los elementos placa. Déjame ponerlo con otro color. Aquí tenemos elementos placa. Bueno, aquí ya le puse un poquito más de gráficos, pero aquí pueden observar, pues, nuevamente, les estoy mostrando los elementos placa. Perdón, los elementos barra. Como ven, cada uno de estos elementos barra, así como los estamos seleccionando, pues están conectados a través de los nudos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer visibles los nudos para que ustedes puedan observarlos. Bien, tuve que hacer los elementos, dejarles volumen, nada más dejar las puras líneas, pero aquí pues están en color rojo, si se alcanza a ver, estamos trazando elementos barra para las traves y estamos elementos barra para lo que son las columnas. Estos elementos que yo les acabo de señalar, los elementos barra, este conjunto, bueno, aquí tenemos el mismo elemento barra, pero que se puede trazar de diferentes maneras, o se pueden colocar de diferentes maneras en el modelo. Estos elementos se conocen como elementos finitos. Y lo vamos a llamar elemento finito barra. Y aquí tenemos los otros elementos finitos, que son los elementos finitos, pues placa. Y entonces, con toda razón, pues los programas de análisis estructural tales como el que les estoy mostrando, que es SAP, pues son programas de elementos finitos. Son programas de análisis estructural por elementos finitos. Tal como ustedes van a descubrirlo más adelante en las sesiones, nosotros vamos a definir estos elementos finitos. El que nos vamos a ocupar va a ser elemento finito barra. Esos solamente son los alcances de nuestro curso. Claro, para unos cursos superiores de análisis estructural, ustedes podrían revisar el elemento finito placa. Y también, como ustedes pueden observar, pues toda la estructura pues ha sido discretizada de manera tal
con los elementos finitos con los que disponemos. En este caso, las barras. Ahora bien, nada más para redondear, pues vamos a introducir los elementos finitos placa, nada más para que ustedes observen que al insertarlos, los nudos que forman estos elementos finitos pues se van a conectar o van a coincidir con los nudos de los elementos finitos barra. Y la interacción en este modelo va a ser a través de los elementos finitos barra. ¿Qué quiere decir eso? Más bien nos referimos a la respuesta. Va a haber interacción entre los elementos finitos a través de sus nudos con los demás elementos finitos. Y la respuesta de la estructura, que va a ser los desplazamientos que se expresen a través de los grados de libertad en los nudos, pues van a ser ahí mismo, sobre estos mismos nudos. Aquí voy a trazar las losas, o bueno, los elementos finitos placa. Ahí ven cómo se van insertando. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo hice sobre un solo nivel. Y al seleccionar este elemento, ustedes pueden observar que está interactuando a través de los nudos. Esto es en forma muy básica, solamente es para que ustedes comprendan cuáles, digamos, los conceptos que vamos a estar manejando en el método de las rigideces. Y bueno, como se los comenté, pues nuestro alcance en el curso va a ser el análisis con elementos finitos barra, y también va a ser elementos finitos barra, pero en 2 dimensiones. Les voy a demostrar después cuál es la diferencia entre un elemento finito barra en 3 dimensiones, tal como se los estoy mostrando aquí en el modelo, y los elementos finitos barra que van a estar en 2 dimensiones, que van a ser la clase de problemas que nosotros vamos a resolver. La verdad, miren, no importa si estamos nosotros utilizando elementos finitos barra en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. El método de las rigideces se va a comportar de manera idéntica. La única diferencia va a ser el número de ecuaciones que van a tener que tomar en cuenta. Por ejemplo, en un marco de 2 dimensiones vamos a tener menos ecuaciones que en un marco, o más bien que en una estructura en tercera dimensión. Pero los conceptos son idénticos. Y las propiedades también. Las propiedades de matemáticas de estos elementos finitos y, digamos, la modelación matemática de todo el sistema. Muy bien, vamos a seguir revisando a ver qué otros requisitos necesitamos tener en cuenta durante la modelación de una estructura. Entonces, identificar los tipos de elementos barra o placas. ¿Con qué vamos a modelar la estructura? Simple y sencillamente, ¿cómo vamos a construir nuestro modelo? Es lo que nosotros acabamos de revisar. Otra cuestión es identificar el tipo de juntas, si son rígidas o son articuladas. Miren, y aquí se lo estoy mostrando con este marco que está desplazado. Aquí pues tenemos nosotros podemos apreciar la diferencia entre una junta rígida, aquí lo tenemos, una junta rígida y una articulación. En la junta rígida podemos observar que en distancias muy cercanas a la junta, los elementos que se conectan conservan su ángulo relativo entre ellos mismos. ¿Estamos de acuerdo? En este caso estamos hablando de que la junta entre la columna y la trave es completamente perpendicular, y ustedes pueden observar que esta se conserva. Aquí podemos verlo también. Por ejemplo, para que no haya, voy a borrar esta parte. Aquí pueden observarlo en esta. Aquí tenemos un giro. Claro está, ¿estamos de acuerdo? Tenemos un giro, pero si ustedes ven, se conserva el ángulo relativo entre los elementos en unas distancias muy cercanas a la junta. ¿Estamos de acuerdo? Lo demás, pues sí, obviamente que se curvea, ¿no? Pero
la junta aquí conserva el ángulo relativo entre los elementos. Y esto debe ocurrir tanto en nuestro modelo como en la realidad. Cuando se diseñan las estructuras, pues se debe conservar esta condición. Las conexiones entre los elementos, ya sea que sean de concreto o de acero, tiene que ocurrir exactamente lo que nosotros estamos modelando. En otras palabras, se tienen que diseñar las conexiones entre los elementos, ya sea de concreto o de acero, para que esto se cumpla, la junta rígida. Ahora, ahí tenemos la junta articulada. Tenemos aquí una unión, tenemos prácticamente una discontinuidad y observamos pues la condición que obedece en este caso a, a la articulación, que es una articulación de momento. Ya les puse las notas correspondientes. A ver, veamos otra condición. Tenemos que el tipo de restricciones idealizadas que aplican. Vamos a ver eso. Debemos tener también cuidado con estas condiciones de apoyo. Si nosotros tenemos estructuras de concreto, y bueno, eso implica que las columnas, junto con las zapatas, van a estar construidas de manera monolítica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en estos casos, pues el tipo de apoyo que se puede considerar sin mayor problemas es un empotramiento. ¿Estamos de acuerdo? Ahí no hay ningún problema. Y lo mismo sucede con todas las cimentaciones. Bueno, las conexiones que existen entre la cimentación y las columnas de la estructura. Ahora bien, vamos a ver otro tipo de conexión típica entre la cimentación, que definitivamente siempre es de concreto, pero ahora, ¿qué pasa si esa cimentación de concreto recibe una estructura metálica, una estructura de acero? A este tipo de conexiones, aquí lo pueden observar, tenemos una estructura de acero, tenemos aquí la columna de acero, hasta aquí la placa, tenemos aquí los anclajes y aquí tenemos nuestro dado, y bueno, abajo de ese dado, aquí como pueden verlo en las otras imágenes, pues tenemos nuestra zapata o tenemos nuestra cimentación. Aunque se puede lograr un nivel de anclaje suficiente, como por ejemplo, déjenme mostrarle esta figurita. Aquí tenemos un sistema de conexión mucho más robusto que está recibiendo una columna muy grande. Aunque es posible que lograr un cierto anclaje o un cierto tipo de conexión, podría esto asemejarse también a un empotramiento. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, aquí déjenme mostrarles, por ejemplo, aquí tenemos el sistema de anclaje, la placa que va a recibir la columna, y aquí este es el sistema de anclaje que se ahoga en el concreto. Tenemos que muchas veces, dadas las dimensiones que se deben tener en la zapata para poder alojar no solamente las, las dimensiones de las anclas, sino también para poder contener los conos de falla que pudieran ocurrir en estos anclajes. Entonces, en la mayoría de los casos, este tipo de conexiones solo pueden recibir momentos, que los momentos que baje de las columnas, pero van a ser momentos solo una pequeña porción. Entonces, muchas veces, o en la mayoría de las veces, es correcto idealizar estos elementos. Déjenme ponerlos aquí. Idealizar estos elementos
como un apoyo fijo articulado. Se puede hacer sin mayor problema. Y ahí lo podemos ver. Se pueden modelar con estos elementos un apoyo fijo articulado, el cual permite el giro, pero no permite los desplazamientos traslacionales. Y a esto es a lo que yo me refiero. Es importante identificar los tipos de apoyos que podemos tener en la estructura. Ahora, respecto a los otros tipos de apoyos idealizados, que son los apoyos deslizables, aquí pues tenemos unos ejemplos de esos apoyos deslizables que muchas veces se utilizan como aisladores sísmicos. Aquí, como pueden observar, pues tenemos una base hecha de caucho, y esta base lo que hace es deformarse y hacer las veces de un apoyo deslizable. También tenemos este tipo de apoyos en los puentes. Son apoyos deslizantes. Y ahí los tenemos, ¿no? El apoyo deslizante. Bien. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es cuando se analizan los grados de libertad, estos deben ser libres e independientes. Bueno, entonces, como les estaba comentando, la otra, que es cuando estos apoyos deben ser libres e independientes, nos estamos refiriendo, por ejemplo, que si nosotros sujetamos alguno de los nudos, recordemos que aquí pues tenemos los nudos con los cuales estamos modelando la estructura. Y bueno, y si nosotros, por ejemplo, sujetamos este nudo, pues imagínense que nosotros lo empotramos. Vamos a usar en un cuadrito para demostrar que está empotrado. Así lo tenemos. Pues este nudo, por ejemplo, pues puede seguir girando, ¿no? Nos puede seguir girando este nudo. Aquí le estamos llamando, por ejemplo, le estamos llamando teta 1. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros ahora empotramos este y liberamos este nudo puede seguir girando a pesar de que este elemento se ha empotrado. Si los grados de libertad no son independientes, entonces habría que buscar cuál sería su grado de libertad en conjunto. Porque si un grado de libertad depende de otro, entonces eso quiere decir que ese grado de libertad que depende del otro, todos en conjunto tienen que formar un grado de libertad global. O bien un grado de libertad que represente a todos, que todos tengan el mismo desplazamiento que el grado de libertad global, o sea, que junta estos grados de libertad que son dependientes. Miren otro ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, quitamos este apoyo, lo modificamos, y aquí lo que hacemos es insertar, por ejemplo, un empotramiento imaginario, claro está, nada más es para identificar. Tenemos aquí un empotramiento, ¿estamos de acuerdo? Eso no afecta el desplazamiento que pueden llegar a tener estos elementos. Aquí rigurosamente pues tendría el desplazamiento traslacional, y quitamos nuestro desplazamiento traslacional, y aquí aparte tendremos nuestro giro teta 1 U1x U1y U2y U2x y aquí teta 2. Podrían ocurrir estos desplazamientos a pesar de que esto, inclusive si quieren también, lo podemos haber también empotrado, ¿estamos de acuerdo? Y estos estarían ocurriendo a pesar de que estos estén empotrados. ¿Estamos de acuerdo? Y con eso nosotros podemos identificar que los grados de libertad son independientes o deben ser independientes. Ahora bien, si nosotros tenemos aquí insertada, por ejemplo,
esto va a implicar que ciertos grados de libertad pues van a ser dependientes. Por ejemplo, es lo que habíamos comentado anteriormente en la otra sesión, que este grado de libertad, como nos dice grado de libertad, aquí lo estamos llamando como 1, 1x, y aquí U2, U2x. ¿Estamos de acuerdo? Dado que tenemos esta restricción cinemática, que tenemos aquí, si nosotros empotramos este nudo, ahora, pues vamos a ver que este nudo es, no puede, el grado de libertad no puede darse, porque eso implicaría que el elemento número 2 se alargara o se acortara. Pero como nosotros tenemos esta restricción cinemática de que la rigidez axial es infinita, pues aquí inmediatamente identificamos que estos dos elementos no son independientes. Estos dos desplazamientos, estos dos grados de libertad no son independientes. Pero podemos observar que estos dos grados de libertad pues trabajan en conjunto. Y ahí podemos nosotros ver que el grado de libertad en realidad sería el desplazamiento pues de todo el cabezal. Y esto lo podemos identificar como delta, ¿no? O delta X si quieren verlo. Delta X. Y esto es cuestión de saber observar. Si nosotros tenemos restricciones cinemáticas, lo más probable es que se reduzcan los grados de libertad de la estructura y que algunos grados de libertad se vuelvan dependientes uno de otro. Pero esto ustedes lo van a ir distinguiendo con la práctica. Muy bien. Entonces, la suposición de los desplazamientos sobre los grados de libertad siempre debe ser positiva. Ahorita lo vemos con más detalle. También debemos tener en cuenta que tenemos que identificar, de acuerdo a la estructuración, si es posible considerar alguna restricción cinemática. Y también realizar el análisis de las cargas, su tipo y distribución sobre la estructura. Respecto a la suposición de que los desplazamientos deben ser siempre positivos, los desplazamientos que se estiman, o más bien que se suponen sobre los grados de libertad de la estructura, estos deben ser siempre positivos. El desplazamiento, por ejemplo, en este caso, en nuestra estructura, tenemos que los desplazamientos posibles de los nudos siempre deben ir en el sentido positivo de los ejes globales de la estructura. Aquí están los desplazamientos, todos los desplazamientos traslacionales que pueden ocurrir de acuerdo a que si los nudos son completamente libres o son semi-restringidos. Aquí vamos a indicar que este es U1, U1X, U1Y, U2X, ya los tenemos, ¿no? Pero también faltan otros, faltan los giros. Tenemos aquí teta 1, aquí tenemos teta A, aquí tenemos teta 2 y aquí tenemos teta B.
permítanos. Esos son todos los grados de libertad que pueden ocurrir tomando en cuenta las restricciones que tiene la estructura. Aquí en los nudos libres estamos hablando de una estructura en 2 dimensiones. Tenemos desplazamientos translacionales, tenemos el giro, desplazamientos translacionales y el giro, etcétera, etcétera. Pero como ustedes pueden observar, todos los desplazamientos los estamos tomando siempre positivos. Los desplazamientos en los sentidos positivos de los ejes globales de la estructura. Déjenme pintar aquí los ejes globales. Los podemos poner pues el X y el Y, ¿verdad? Entonces, esto es X y esto es Y. Estos son los ejes globales de la estructura. Todos los desplazamientos que se van a suponer para los grados de libertad de la estructura siempre se van a tomar positivos. Esa es una regla. Ahora, el segundo punto, que es identificar, de acuerdo a la estructuración, si es posible considerar alguna restricción cinemática. Por ejemplo, miren, en las plantas de los edificios muchas veces ocurre que los elementos que conforman el sistema de piso, sobre todo en estructuras de concreto, suelen ser elementos robustos. Entonces, en estos casos, pues las deformaciones que pueden sufrir sobre el plano del sistema de piso pueden ser muy pequeñas, dado que la carga axial pues también es pequeña. Entonces prácticamente el nudo que vamos a encontrar aquí va a tener el mismo desplazamiento que el nudo que va a tener acá. Y el nudo que vamos a tener acá, aquí en este punto, va a ser el mismo que vamos a tener acá, y lo mismo va a suceder con los demás pisos. A esta condición se le llama diafragma rígido. Entonces aquí, sin tener mayor problema, en la modelo podemos especificar que aquí hay una restricción cinemática, que es AE igual a infinito. Viéndolo en forma más sencilla, vamos a regresarnos a nuestro marco. Podemos decir, por ejemplo, que aquí el cabezal es un diafragma rígido. Vamos a decir que nada más esta parte es A por E igual a infinito, ¿no? Podemos establecerlo de esa manera. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues que, como habíamos dicho antes, este elemento, este grado de libertad, más bien dicho, este grado de libertad va a ser dependiente de este grado de libertad. Y los dos pues van a estar englobados en un solo desplazamiento, en un solo grado de libertad, que va a ser el desplazamiento de todo el cabezal. Y eso pasa con los sistemas de piso. Quiero que se den cuenta que los grados de libertad verticales permanecen. Estos dos grados de libertad permanecen, no desaparecen. ¿Estamos de acuerdo? Por eso nos estamos poniendo una palomita. Estos siguen, porque esta restricción cinemática solo afecta al cabezal, en este caso como si fuera uno de los marcos del sistema de piso del edificio que acabamos de ver. Entonces no hay deformación axial en el plano del sistema de piso, no hay deformación axial, por lo tanto quiere decir que este sistema es muy rígido en cuanto a la deformación axial. Y esto sería, digamos, la especificación matemática para indicar que estamos hablando de un diafragma rígido. Esa sería esta condición. Ahora bien, como les había comentado anteriormente, sucede que si las cargas a las que puede estar sometido un marco de un solo nivel, o a lo mucho de 2 niveles, las cargas que puede tener, ya sea gravitacionales, laterales, etcétera, etcétera, inducen cargas axiales, o sea, un diagrama de normal, cuyas magnitudes no son importantes, entonces
las deformaciones axiales que pueden sufrir los elementos del marco, tanto del cabezal como de las columnas, pueden ser muy pequeños. Entonces, la verdad no vale la pena tomarlos en cuenta. Entonces, la manera de tomar en cuenta esa condición, pues es también estableciendo una restricción cinemática. Pues la más popular, ustedes la tenemos aquí, A por E. Igual a infinito, ¿no? Y esto, pues, implica a este elemento, a este elemento y a este elemento, los tres elementos, todo el marco. Entonces, en estos casos, ya como habíamos visto anteriormente, pues estos dos grados de libertad, estos dos, pues se van a englobar en uno solo, con un solo grado de libertad, que ya habíamos indicado que es delta, ¿verdad? Que es delta. Y los otros grados de libertad, este y este, desaparecen. ¿Por qué? Porque eso implicaría que el elemento 1 y el elemento 3 se tuvieran que alargar y acortar, y bajo esta condición que nosotros acabamos de especificar de la restricción cinemática, pues ya no es posible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita, como vamos a ver a continuación con unos ejercicios, es que cada grado de libertad va a implicar una ecuación de rigidez. En estos casos, por ejemplo, si no, esta es la restricción cinemática que vamos a estar manejando pues prácticamente en todo el curso. Y como vamos a observar, esta restricción cinemática nos va a reducir el número de sistemas de ecuaciones. En otras palabras, al tener menos grados de libertad especificados en nuestra estructura, vamos a tener menor número de ecuaciones de rigidez y por ende menor precisión en los resultados. Sin embargo, dado que los desplazamientos que nosotros estamos aquí eliminando y haciéndolos dependientes, o lo que estamos ya sea reduciéndolos porque se vuelven dependientes, o simplemente eliminándolos como lo hicimos con estos, la precisión que se pierde es prácticamente nula. ¿Por qué? Porque los desplazamientos originales son en extremo pequeños. Si estamos hablando de una estructura con desplazamientos pequeños para que la estructura se comporte como un cuerpo rígido, pues con estos desplazamientos todavía es mucho más pequeños que eso, por eso tanto despreciables. Entonces, miren, podemos comparar. Inicialmente, sin tomar en cuenta esta restricción cinemática, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tendremos un sistema de 9 ecuaciones con 9 incógnitas, donde las incógnitas sería cada uno de estos desplazamientos. Pero ahora, considerando esta condición, dado que la estructura se comporta como tal, o sea, no podemos meter una restricción cinemática, cabe aclarar eso. No podemos meter una restricción cinemática nada más porque sí. Si nos estamos insertando una restricción cinemática, esta restricción cinemática la estamos especificando porque en realidad es lo que está sucediendo con la estructura. Entonces, como ustedes pueden ver, pues inmediatamente el número de ecuaciones se reduce. Pasamos de 9 a, miren, a 1, que es esta parte verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemos reducido 3 ecuaciones a nuestro sistema de ecuaciones. ¿Qué hay pérdida de precisión? Pues sí, pero es simplemente despreciable, no es absolutamente nada. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la importancia de comprender qué son las restricciones cinemáticas. Muy bien, pues ya dicho esto, pues podemos nosotros ahora pues revisar algunos ejemplos. Bien, tal como lo vimos en su oportunidad con el método de las flexibilidades,
pues el enfoque es aquí que las fuerzas son las incógnitas y los desplazamientos son conocidos. Y como ven, el sistema de ecuaciones, aparte de tener elementos constantes, tiene una serie de coeficientes que nosotros denominamos como flexibilidades. Esto está estructurado matemáticamente de manera tal que tenemos lo siguiente. Tenemos que, rearreglando la ecuación, déjame escribirla bien, tenemos que es delta L1 delta L1, delta L2, que son, como les comentaba, los valores que nosotros ya conocemos, o sea, conocemos estos desplazamientos, y esto va a ser igual a delta P, que son los desplazamientos impuestos, menos, aquí ya está, lo que hicimos fue pasar este término del otro lado de la igualdad, y que aquí, como les comentaba, este se conoce como los desplazamientos impuestos en la estructura. Ya habíamos hablado de eso. Vamos a poner. Digo, para el caso de poner la ecuación ya en forma correcta, esto sería pues un vector. Ahí los tenemos, ¿no? Ahora bien, si resulta que si en la estructura no está sometida a desplazamientos impuestos, en este caso como pueden ser asentamientos diferenciales en los, o desplazamientos diferenciales causados, o más bien dicho, desplazamientos impuestos, digamos, producidos por asentamientos diferenciales, es probable que este vector, o más bien este vector, sería cero. Entonces, esta ecuación sería expresada ahora de la siguiente manera. Y aquí tenemos que, pues, los desplazamientos que son conocidos están relacionados con las redundantes respectivas a través de una serie de factores que se conocen como flexibilidad. Ahí les puse la nota. Los desplazamientos conocidos se relacionan con las fuerzas, desconocidas, estas son las incógnitas, a través de las flexibilidades, a través de una serie de factores que se conocen como flexibilidades. Y en el caso si no hay desplazamientos impuestos. Digamos, en una estructura nueva no van a existir desplazamientos impuestos. Muy bien, ahora veamos qué sucede con el enfoque inverso, el enfoque de las rigideces. Tal como se los había comentado, el enfoque es inverso, pero vamos a verlo con el siguiente ejemplo. Bien, aquí tenemos el ejemplo y vamos a hacerlo con este marquito, ¿no? Muy bien. Entonces aquí vamos a realizar un bosquejo parecido como lo hicimos con el método de las flexibilidades. Ven aquí la ecuación matricial, en realidad es un sistema de ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? O sea que este elemento, este término de la matriz, es igual a este renglón por esta columna. ¿Sí estamos de acuerdo? Y el siguiente, este elemento es igual a este renglón, pero por esta columna. Y así se puede formar el sistema de ecuaciones. Me gusta, en lo personal me gusta demostrárselos a ustedes en forma matricial porque la forma de ver las ecuaciones es un poco más limpia, ¿no?, que ver varias ecuaciones. Bien, vamos a hacer lo mismo acá. Como primer paso, para construir la
la ecuación matricial de rigideces, tenemos que pintar los grados libres de libertad y los grados restringidos de libertad. Así nos está indicando. Construye la matriz de rigidez completa e identifique la matriz de rigidez reducida. Ahorita vamos a ver de qué les estoy hablando. Bueno, vamos a comenzar con los grados de libertad libres. Estamos hablando de un sistema de 2D. Estos son los alcances del curso. Bien, entonces tenemos que el nudo 1 sabemos que se puede desplazar en la dirección X, en la dirección Y y puede girar. Aquí no hemos impuesto ninguna restricción cinemática. Vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, aquí tenemos estos grados de libertad traslacionales y aquí tenemos este grado de libertad traslacional. Ahora déjame pintar los giros, ¿no? Como habíamos comentado en las reglas, todos los desplazamientos tienen que ser positivos. Me sale un poquito burdo, pero bueno, se ve bien. Aquí vamos a tener otro giro. Y aquí vamos a tener otro giro. Porque los apoyos permiten los giros, ¿verdad? Y aquí, como pueden ver, pues ya les puse nombre, ¿no? I1X y I1Y, ¿no? Así los tenemos. Y θ1. Y aquí, bueno, les he puesto en verde todos los desplazamientos, todos los grados de libertad, perdón, todos los grados de libertad, porque recuerden que no estamos hablando exactamente de desplazamientos, sino estamos hablando de posibilidades de desplazamiento. Y pues todas estas posibilidades de desplazamiento que tiene la estructura, lo estamos llamando grados de libertad. Y les he puesto en verde todos los grados de libertad libres que puede tener aquí la estructura. Vamos a pintar ahora los grados de libertad restringidos. Y pues estos tienen que aparecer donde están los apoyos. Aquí vamos a poner uno. Tenemos que el apoyo restringe los desplazamientos traslacionales. ¿Estamos de acuerdo? Y este apoyo restringe este desplazamiento traslacional. Así lo estamos poniendo con otro color. Son 3. Y ahí los tienen. Aquí están todos los grados de libertad. Los grados de libertad libres y los restringidos. Muy bien. Como habíamos mencionado anteriormente, cada uno de estos grados de libertad, cada uno de estos grados de libertad corresponde a una ecuación. Y tomando en cuenta lo que habíamos hecho antes en el método de flexibilidades, donde están las incógnitas, tiene que estar premultiplicada por una matriz de coeficientes. Vamos a ponerlo. Tenemos aquí, tendremos una matriz de 12. La cual estaría multiplicando a un vector con los 12 grados de libertad. ¿Estamos de acuerdo? El orden en que podemos acomodar aquí en este vector los grados de libertad, la verdad es indiferente. Al igual como ocurre aquí en las ecuaciones de flexibilidades. Pues la ecuación de abajo puede haber estado arriba, la de arriba abajo. ¿Estamos de acuerdo? Finalmente, esto es un conjunto de ecuaciones. Y el hecho de cambiar una ecuación a primer lugar y otra cambiarla al lugar donde estaba la otra, o sea, intercambiar posiciones de las ecuaciones, no altera el sistema de ecuaciones. Bueno, vamos a empezar por el nudo 1. Pues vamos a empezar, bueno, lo que sí, en cuanto al orden, lo que sí es importante es insertar en los primeros renglones los grados libres de libertad y en los últimos renglones los grados restringidos de libertad, que son 3. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí ya los he colocado, ¿lo ven? En los últimos renglones insertamos los grados restringidos. Y ahora vamos a colocar en los primeros lugares
en esta porción del vector los grados libres de libertad.